Ahí está solo la tecnología para el proceso de compra. El que el cliente o el usuario pueda acceder a comprar un producto realmente cuando lo necesita, no cuando la tienda esté abierta. Decir que tienes una tienda que puede funcionar 24 horas, 7 días a la semana, pues ahí puede haber esas tentaciones de la picaresca. Lo que hizo mal en su momento Amazon, que vosotros ahora sí que habéis sabido resolver. Supón que son las 3 de la mañana, vienes de fiesta o simplemente no puedes dormir y te apetece algo dulce, una bebida, un snack, pero ya no hay nada abierto, excepto un pequeño módulo prefabricado de cristal. No hay nadie adentro, nadie te recibe, no hay cajas ni cajeros, solo tú, unas cámaras y una promesa. Entra, coge lo que quieras y vete, que ya se te cobrará. Eso que a día de hoy suena a peli futurista es la propuesta de Big Fish, una tienda sin personal y sin horarios, pero también sin margen para el error, porque si algo falla, falla todo. ¿Y si no detecta bien el producto? ¿Y si el sistema se lía? ¿Y si te comes algo dentro? ¿Y si alguien lo hackea? ¿Y si...? Bueno, una cantidad de ISIS. Lo que en principio suena perfecto, una compra rápida y automática, esconde muchísimas preguntas, retos técnicos e incluso algún dilema ético. ¿Estamos preparados como sociedad para comprar sin que nos vigilen? ¿Y qué pasa con los que piensan que todo esto va a eliminar miles de empleos? Algunos se preguntarán si esto es solo una moda pasajera o bien si es el inicio del retail sin humanos. Hoy nos visita David Casanovas, CEO de Big Fish, la empresa que ha puesto en marcha esta tienda inteligente que ya funciona en algunos puntos de Cataluña y Baleares. Y viene a contarnos todo lo que no se ve, lo que costó ponerla en marcha, lo que ya se ha roto, lo que aún no funciona y sobre todo lo que está por venir. Así que si alguna vez te has preguntado cómo sería comprar sin hablar con nadie, sin esperar y sin pasar por caja, hoy vamos a meternos de lleno en el lado más tecnológico del retail, el llamado TechTail. Quédate con nosotros y disfruta de esta entrevista con David, al que damos la bienvenida a Toque de Ingenio. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Muchas gracias, Edgar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andas? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y de, como bien decías, de poder explicar qué es Big Fish y qué proyecto... ¿Y qué es el TechTail? ¿Qué es TechTail y, digamos, lo que es este nuevo modelo de retail, ¿no? Impulsado por tecnología que facilita esa compra autónoma de cualquier tipo de producto? Ahora entraremos con más detalle. Pues oye, directo al grano. ¿Qué es Big Fish? Bueno, pues Big Fish es la conclusión, ¿no? Es la marca que explota un proyecto que nació hace ya bastantes años en Grupo Moure. Y lo que permite Big Fish es, gracias a la tecnología, lo que hablábamos antes, gracias a la tecnología, permitir que el cliente pueda hacer una compra autónoma, que funciona 24 horas, 7 días a la semana, que sin personal, y el cliente puede, digamos, hacer autoservicio, de entrar en la tienda, coger el producto y salir. Vale, dices Grupo Moura. Grupo Moura entiendo que es como un grupo de empresas, una holding que está detrás de esto. Grupo Moure es un grupo energético muy importante de España. Principalmente está en el sector energético. Fue pionero en España en las gasolineras de autoservicio, las que luego se conocieron como low cost. Vale. Digamos que Marcos Moure, presidente y fundador del grupo, una persona muy emprendedora y muy valiente, tuvo la iniciativa de poner en marcha... Emprendedores y valientes los queremos aquí, ¿eh? De poner en marcha unas gasolineras que permitiesen funcionar con autoservicio. Es decir, en vez de tener una persona que te atendiese para ponerte gasolina, había un monolito, ¿no? y tú mismo pues decidías qué gasolina te ponías y te servías tú mismo. Lo que hoy ya parece una cosa muy normal, estamos hablando de hace 10, 12, 14 años, una cosa que no existía en España, y realmente fue una cosa muy innovadora en esa época, ¿no? Dentro de este concepto, digamos, de innovación, posteriormente, y sobre todo con el criterio de autoservicio, posteriormente el Grupo Moure fue creciendo también con centros de lavado, ¿no? Cogiendo la máster franquicia de Elefante Azul. Elefante Azul es una empresa francesa muy conocida de centros de lavado a presión.
Y lo que hizo Marcos Moure... sí, los que tienes la Karcher y te lo haces exacto, tú es como mismo, una ¿no? Karcher, Bueno, podemos sí. decir. Y lo que hizo Marcos Moure es coger el máster franquicia en España y dar un servicio adicional, ¿no? Con centros de lavado, insisto, también de autoservicio. O sea, una de las características que destaca Grupo Moure es de ir incorporando también actividades o servicios basados en, nunca mejor dicho, en el autoservicio, ¿no? Posteriormente, Grupo Moure fue ampliando con una distribuidora de productos de car wash y también con una fábrica, que es WashNet, donde se fabrican los centros de lavado, ¿vale? A raíz de la fabricación de los centros de lavado, es cuando, a partir de allí, se fueron incorporando nuevos servicios y nuevas actividades que tanto para el grupo como para terceros. Claro, que fue un poco, luego explicaremos, pero un poco el origen de lo que eran los espacios físicos de las tiendas Big Fish. O sea, los centros de lavado, los del Elefante Azul, ¿no? Los fabricáis vosotros mismos. Los fabricamos nosotros mismos. Es decir, los centros de lavado, lo que el cliente ve como una pantalla, ¿no? Con diferentes programas, ¿no? Y pone la tarjeta de crédito, pone la moneda, y hay una marquesina, ¿no? Detrás de ahí hay un módulo, que hay gente que llama como un container, pero es un módulo prefabricado, que lo que hace es llevar toda la maquinaria, todos los depósitos de agua, etcétera, etcétera, toda la electrónica, que permite que salga el agua caliente, que salga agua a presión en los diferentes programas, ¿no? Estos módulos los fabricamos nosotros para nuestros centros de lavado, pero también fabricamos para terceros. ¿Y sabrías recordar el origen de la idea de dónde venía? De Big Fish, Big o sea, Fish, es decir, más sí. o menos explicado la historia Sí. de las gasolineras Sí, de autoservicio, sí. el tema del Elefante Azul, pero entiendo que en un momento a alguien se despierta Sí, una idea, ¿no? El momento eureka que decimos aquí. Exacto. No, pues como hablaba de la inquietud, ¿no? De la emprendeduría de Marcos Moure, ¿no? En el momento en que ya tenía las gasolineras funcionando y los centros de lavado, ¿no? De Elefante Azul, pues en esa voluntad de intentar incorporar nuevos servicios para los clientes que ya tenía en sus centros, pensó en la posibilidad de incorporar también una tienda, ¿no? O sea, sabemos que las gasolineras, digamos, de las grandes corporaciones, como pueden ser Repsol, Cepsa o actualmente Moeve o BP, pues son gasolineras que ya tienen su tienda de conveniencia. Sí. Pues Marcos empezó a pensar y decir, oye, ¿por qué no incorporar un servicio nosotros también de tienda? Pero partiendo de la base que nuestra característica es el autoservicio, vamos a ver si somos capaces de tener una tienda, pero que también sea de autoservicio. Y entonces, con esa base es cuando se empezó a trabajar en el proyecto, que ya arrancó hace 3 años, que además se hizo un intento. 3 años en hacer el proyecto, no es mucho, ¿eh? No me parece mucho desde Bueno, tener hace la 3 idea años que se hasta empezó a tener la idea y de hecho nació o se hizo un primer intento con unos compañeros de viaje que se llamaban GOP, Vale. los chicos de Madrid. La verdad es que muy buenos chicos, además muy emprendedores, que estaban desarrollando una tecnología que podía permitir hacer esta compra autónoma. Entonces nosotros fabricamos el módulo en nuestra fábrica donde fabricábamos los centros de lavado, fabricábamos estos módulos para el formato tienda. Estamos hablando de unos módulos aproximadamente entre 6 metros por 3 metros por 3 metros, unos 18 metros cuadrados de espacio físico. Y entonces allí era incorporar tecnología que permitiese hacer ese proceso de compra, ¿no? Entonces, como os explicaba, hace 3 años se hizo este intento con GOP, no funcionó por diferentes motivos, además la tecnología no era lo suficientemente sólida, pero había otros motivos, y el proyecto quedó como un poco encallado, pero Marcos Moure siguió con esa cosita en la cabeza diciendo, hemos de intentar avanzar. Y hace aproximadamente 1 año y medio se volvió a retomar el proyecto. Yo me incorporé al grupo hace poco más de 1 año, también hace 1 año y 3 meses más o menos, cuando ya se había puesto en marcha esta segunda etapa, ¿no? de intentar desarrollar esto. Pero realmente es cuando ya hicimos este nuevo impulso y conseguimos, después de analizar diferentes tecnologías que habían por el mundo, conseguimos encontrar una tecnología válida. Hicimos un rediseño, un replanteamiento del módulo fabricado en casa de la tienda y encontramos una tecnología sólida que funcionaba gracias a Huawei Cloud, y nos pusimos en marcha y realmente lo que era una idea hace aproximadamente, no llega 1 año, estamos hablando de 10 meses, 11 meses, ya conseguimos poner en marcha la primera tienda Big Fish, o el primer prototipo de tienda que permitía esa compra autónoma. Vale, entonces la tecnología que hay detrás de todo el procedimiento es de Huawei.
Entiendo que la parte física electrónica además la tenéis vosotros y ellos tienen pues la gestión de imágenes o el proceso de la IA. Aquí hay diferentes tecnologías. Digamos, la parte digamos, de más core de lo que es todo el hardware, ¿vale? es de Huawei Cloud. ¿Vale? Es verdad que él también colabora con partners suyos de China. Estamos hablando de que la tecnología incorpora sensores en los estantes, donde va todo el producto, y luego cámaras en el techo, que lo que hacen es analizar todo el proceso de compra y también controlar el peso de los productos que hay incorporados, ¿vale? Esa tecnología es de Huawei Cloud con la ayuda de otros partners que tiene China, y adicionalmente tenemos otros partners, como puede ser Adyen, que es el TPV, el sistema de pago, ¿vale? Y tenemos otro partner que es el que nos gestiona todo el tema de los SMS, porque el cliente, luego explicaremos si hace falta, recibe un SMS con el ticket digital, y todo este proceso, digamos, toda esta conjunción de hardware, ¿vale? Está soportado bajo una gestión, digamos, más de software, que nuestro compañero de viaje, nuestro partner, es una empresa que se llama Optic, ¿vale? Con Cristian de Murcia al frente, que realmente es el que nos ayuda a unir todas estas partes para que todo el proceso de compra, desde que el cliente llega y se presenta delante de la pantalla hasta que el cliente sale y recibe el SMS, todo esto encaje, ¿sabes? Y todo esto funcione. Adicionalmente, lo que nos está haciendo Optic, y bueno, que ya estamos en la fase final, ha sido el desarrollarnos un software ad hoc de gestión para estas tiendas. Claro. Que esto también es una parte muy importante de todo el proyecto, que es lo que permite no solo explotar nuestras tiendas y tener un control de gestión de todas las tiendas, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de stock, desde el punto de vista de inventario, etcétera, etcétera, sino también nos permite ofrecer este modelo de negocio a terceros. Vale, luego nos explicas cómo es vuestro modelo de negocio. Entonces me estabas diciendo que montáis hace año y pico, ¿no? Un primer demostrador, el famoso sí, el prototipo, ¿no? MVP. Lo hablamos siempre cuando inventamos algo, ¿no? El prototipo, ¿no? Pues el prototipo fue de mediados de noviembre. De hecho, el estreno fue en una feria que nos pidió Huawei de ir a París. No, una feria un evento que hacían tipo como un mobile, pero muy temático solo de Huawei, que ellos presentan innovaciones suyas y además proyectos de partners suyos. Estoy hablando de principios de noviembre, y fuimos allí con nuestro prototipo, digamos que prácticamente 24 o 48 horas antes estábamos probando en nuestra fábrica, ¿no? Pero la verdad es que tuvimos mucha suerte porque gracias a Dios llegamos allí y funcionó. Y además el proceso de compra fue muy chulo, y la experiencia delante además de gente, digamos, entendida de tecnología, la verdad fue muy bonita y muy interesante. O sea que... Vale, entonces la primera tienda, ¿dónde la montáis? Bueno, entonces al acabar desmontáis todo, desmontamos esto de París, ya viendo que funcionaba. Barcelona. Y entonces lo que hicimos es llevar la tienda a un centro nuestro, a una gasolinera nuestra, en Molins de Rey, ¿vale? Que esta es un poco la idea que teníamos inicial, es decir, todas las primeras tiendas las queríamos montar en nuestros centros precisamente para hacer, digamos, coger experiencia de lo que es la parte de la solidez de tecnología por parte nuestra, y sobre todo también aprender mucho y ver mucho la experiencia, digamos, de compra de los clientes, ¿vale? Entonces, actualmente ya tenemos 5 tiendas, pero todas de momento, todas en un entorno hasta de aquí muy poquito, que ya lo explicaremos de otros nuevos proyectos que tenemos, pero... Vale, entonces inicialmente entiendo que vosotros queríais pues dotar a vuestras gasolineras del módulo de venta de conveniencia, ¿no? Sí. De cercanía. ¿Cuántas gasolineras tiene el grupo en España? Bueno, el grupo tiene, si no recuerdo mal, 25 o 26 gasolineras en España. O sea, podríais llegar a tener vosotros 25 como propias, ¿no? Tiene digamos, digamos, la parte de más actividades en Baleares y Cataluña, pero tenemos gasolineras en Galicia, en Andalucía y en otras zonas de España. Pero también tiene centros de lavado, que hablábamos de Elefante Azul, ¿no? La master franquicia para España, pues más o menos estamos hablando igual de 50 centros de lavado, de los cuales la mitad, más o menos aproximadamente, son del grupo, y la otra mitad son franquicias. O sea, posibles ubicaciones, ¿no? propias para instalar la tienda hay muchas, ¿no?
Como hacíamos la reflexión inicialmente, en el sector de gasolineras aproximadamente, y que nadie me tome los datos como reales. Te los van a tomar, ¿eh? Y luego, apunta para el reel que va a decir algo que la va a cagar y ya verás cómo sale. Estamos hablando de que si más o menos puede haber en España unas 12.000 gasolineras que tengan tienda, aquello que comentaba antes, ¿no? De Repsols, Moeves, MPs y tal, estamos hablando de que igual hay 7.000, 8.000 centros que tengan tienda. O sea, estamos hablando de que igual de un potencial recorrido de 4.000, ¿no? Centros que no tienen gasolinera, que no tienen tienda, de perfiles de gasolineras llamadas low cost, ¿no? O quality low cost, que como las nuestras, ¿no? Competencia nuestra, que serían potenciales, ¿no? clientes para vosotros, que quisiesen dar un servicio adicional a estas tiendas. Y así es como nació la idea, es decir, lo que comentabas, de dar un servicio adicional en nuestros centros. ¿Vale? ¿Qué pasó a medida que fuimos desarrollando el proyecto? Que nos dimos cuenta de que si éramos capaces de crear un módulo e incorporar una tecnología y que permitiese vender producto, teóricamente para una gasolinera, estamos hablando de productos de impulso, de snacks, bebidas, hielo, y también productos para el coche, ¿no? Un ambientador o un limpiacristales, etcétera, etcétera. Pero vimos que ese módulo podía convivir en diferentes sectores, en diferentes entornos y también además venderse diferente tipología de producto. Claro. Y eso, a medida que fuimos desarrollando todo el proyecto, nos dimos cuenta que podía convivir en hospitales, en aeropuertos, en puertos deportivos, en universidades, en centros de ciudad, digamos, y seguimos desarrollando el proyecto para ver que nosotros fabricábamos un módulo, pero que adicionalmente podíamos hacer un córner en un edificio corporativo, o en un aeropuerto, o en un hospital. Podíamos aprovechar o reaprovechar un espacio físico, como es nuestra sede de Alella, que tenemos una tienda en espacio físico, no en módulo. Es decir, que había una flexibilidad tremenda en todo el proyecto, y lo que hacíamos es que realmente, o creemos nosotros que lo que estábamos haciendo era crear un nuevo espacio, ¿no? En el sector de retail, ¿no? Lo que hasta ahora habían las máquinas de vending, sí, ¿no? Y luego habían las tiendas de conveniencia atendidas por personal. Pues nosotros buscábamos estábamos empezando a crear un espacio intermedio que tuviese las características o las bondades de una máquina de vending, que es el autoservicio. Tú quieres algo, llegas a la máquina, ¿no? y coges el producto, pero sobre todo las bondades de una tienda de conveniencia, es de un espacio físico. Es que la experiencia de compra no tenía nada que ver con actuar con una máquina. O sea, tú entras en un espacio físico, ves el producto, puedes tocar el producto, puedes cogerlo, y eso te permite que la experiencia de compra no tenga nada que ver respecto a la otra. Con todos los respetos de todos los diferentes procesos de compra, yo no digo ni mejor ni peor, digo diferente, ¿no? Y ese espacio es el que nos dimos cuenta que realmente ahí podíamos avanzar muchísimo. Vale. ¿Y cómo fue la experiencia de la primera tienda en Molins de Rey? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Instaláis eso? Que acabáis de montar los prototipos que os habéis traído de Francia, montáis esa tienda ahí, ¿qué tal? ¿Cómo arregláis todo lo que no funciona? Bueno, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa desde un punto de vista que teníamos, como dijimos, el foco muy metido en la tecnología. En si la tecnología iba a funcionar, ¿sabes? Nos preocupaba muchísimo la tecnología porque era la novedad, ¿no? Bueno, y realmente, donde luego tuvimos algunas, digamos, experiencias, ¿no? O algunas situaciones, fue más en la experiencia de compra propia del cliente, ¿no? Del usuario, ¿no? De que entendiese bien cómo era el proceso de compra, que nosotros gestionásemos bien toda la comunicación para que cuando llegase el cliente delante de la tienda entendiese bien cómo era el proceso, que en verdad es muy sencillo, ¿sabes? Y que tuviese esa tranquilidad, esa seguridad de que, lo decías tú al principio, decir, oye, puedo entrar en la tienda, coger un producto y salir y realmente me van a cobrar eso y no va a haber ningún problema. Pues todo este proceso es un poco el que o sea, tuvimos incidencia. A nivel tecnológico, la verdad es que muy bien. Actualmente ya tenemos 5 tiendas funcionando, llevamos más de 6.000 operaciones. Y sí que es verdad que ha habido alguna pequeña incidencia, pero también motivado porque mucha gente a veces, o alguna gente, digamos que ha querido como distraer o liar un poquito a la tecnología, luego hacerte el simpático, pero estamos hablando de un 0,1-0,2% de incidencia, que realmente para este tipo de proyectos, la verdad, desde nuestro punto de vista, es fantástico. O sea, la parte tecnológica, que normalmente es lo que
bueno, la gente que nos dedicamos a la ingeniería, al desarrollo de productos, es con lo que sufrimos. Eso, bueno, se resolvió bien y no nos dio mucha incidencia, y entonces teníais que como que optimizar el proceso de compra, de dar a conocer al usuario, porque entiendo que quizás tenía algo de barrera psicológica, ¿no? Porque es algo totalmente novedoso. Sí, estás acostumbrado a echar monedas en una máquina de vending o pagar con la tarjeta, pero no abrir una puerta, entrar. De hecho, aprovechamos, explícanos cuál es el proceso del usuario cuando entra en la tienda, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, primero contesto a esto que decías, que es verdad que nosotros cuando pusimos físicamente la tienda allí, dijimos, ¿qué explicamos? ¿Qué decimos? ¿No? Y lo que pusimos son unos carteles que ponía tienda inteligente. Sí. ¿no? Y es verdad, nosotros es una tienda inteligente en el sentido de que va sola, ¿no? Pero como decía, la comunicación era mucho muy importante, y entonces lo que pusimos es en la puerta, ¿no? Un poco el proceso, que es muy sencillo, ¿vale? Este es un tema que nos obsesionó mucho, ¿no? de hacer un proceso muy sencillo de compra. Estuvimos analizando por diferentes proyectos que existían por el mundo, que habían algunos que tenías que descargar de una app, darte de alta, y era como más dificultoso. Teniendo en cuenta que nuestro proyecto nace para dar un servicio en las gasolineras, es decir, estamos hablando de un cliente de paso, principalmente, que buscamos hacer un proceso muy sencillo. Entonces, trabajamos la tecnología como para que solo fuese con una tarjeta de crédito. Es decir, tú te presentas delante de la tienda, hay una pantalla táctil donde introduces tu número de teléfono, solo el número, ni tu nombre ni nada, solo el número de teléfono, que para poder recibir un SMS con el ticket digital de la compra que has realizado. Una vez puesto el número, te sale una flecha, te indica una flecha para pasar en un TPV, en datáfono, podríamos decir, pasas la tarjeta de crédito, la cual se hace una pequeña retención, como pues, cuando vas a hacer un llenado de gasolina, cuando vas a hacer, y en el momento en que el TPV, lo que va contra tu banco, valida esa tarjeta, la puerta que está cerrada tiene un sistema automático que se hace un clic y se abre la puerta. Entonces tú ya puedes acceder a la tienda, ¿vale? Accedes, cierras la puerta. Es importante al entrar cerrar la puerta de entrada para que se inicie el proceso de compra, y entonces la tecnología ya empieza, digamos, a actuar. No graba a las personas dentro de la tienda, lo que graba son los movimientos, es como si te ven las imágenes como si fuese un avatar que se va moviendo por un espacio, y lo que hace es analizar los movimientos y luego detectar los productos que tú coges de las estanterías, cruza toda esa información, y digamos que desde un punto de vista de utilizando la inteligencia artificial, interpreta muy bien todos los productos que tú coges, y al salir de la tienda cierras también la puerta de salida, se cierra el proceso de compra, y en los pocos segundos recibes un SMS con el ticket de compra de lo que realmente has comprado, se te libera esa retención y sale el ticket de la compra encargado de tu tarjeta de crédito. Así de sencillo. Parece sencillo. Sí, así de sencillo, pero es así de real. ¿Qué ventajas tiene además? Que puede entrar más de una persona, digamos, siendo el mismo cliente, es decir, podemos entrar con tu pareja, podemos entrar tú y yo juntos, ¿no? Podemos entrar tú y yo juntos en la tienda con mi tarjeta de crédito, ¿no? O con tu tarjeta de crédito. Entramos con la tuya. Entramos con mi tarjeta de crédito, y la compra que hagamos los dos pues, se cargará contra mi tarjeta de crédito, pero esta tecnología permite que entres primero tú, Edgar, con tu tarjeta de crédito y estés dentro comprando, y luego entre posteriormente yo con mi tarjeta de crédito. Y entonces nos identifican cada uno con un ID, con un código, digamos, de identificación, y toda la compra que tú hagas irá contra tu tarjeta, y toda la compra que yo haga irá contra mi tarjeta. Y pueden convivir hasta 5 o 6 personas, digamos, o clientes diferentes dentro de la tienda. Decimos 5 o 6 desde un punto de vista de las limitaciones también de espacio físico, pero realmente la tecnología... Has dicho que el módulo son 18 metros cuadrados, 6x3, ¿no? el módulo estándar que tenemos. Pero luego, si quieres, te explico un poquito las posibilidades, digamos, de... O sea, es una habitación. Sí. Este es el módulo estándar que tenemos, que además es un módulo que tiene unas medidas concretas por un motivo, que es que se puede transportar con un tráiler, sin que sea un transporte especial. Claro. Y estamos hablando de que además que son unos módulos que a los que lo llevas a una ubicación, enchufas a corriente y a datos y ya puede funcionar. O sea y por eso tiene esta medida, ¿no? Y sí que es verdad que tiene una altura determinada por un tema que las cámaras tienen que tener un tiro, o sea, un mínimo de un 2,5, 2,6 metros de altura. Vale, entonces la propuesta es... Yo voy hablando mucho y tú... No, está perfecto, lo has explicado todo muy bien. La propuesta es, pongo mi teléfono móvil, que
me pregunto, ¿el teléfono móvil lo pones para recibir el recibo? Pues para que te envíen un SMS con el recibo. Correcto. Pero es imprescindible. Bueno, desde un punto de ¿Te vista... puede dar un papel, un ticket a la salida o algo así? Bueno, no, porque es que como no hay ninguna, digamos, aquí es lo que decimos, ahí está solo la tecnología para el proceso de compra. No hay ni máquina de ticket, No hay nada. ni hay ni otros proyectos además hay para incluso que tú tienes que hacer como algún proceso del pago, Sí. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Decathlon, etcétera, Sí, que tú pasas tienes que dentro de una ponerlo especie en de cesta, ¿no? Porque son lectores de RFID. Aquí estamos hablando de simplificar al máximo, de no tocar papel, no tal, y que realmente por eso pedimos el número de teléfono para que tengas la tranquilidad y seguridad de que lo que realmente has cogido lo ves reflejado en un ticket de compra, primero con un SMS. Además es un tema fiscal que te permite pues, tener la tranquilidad de la compra que has hecho, y luego además es que para que luego ves reflejado el cargo en tu tarjeta de crédito de la compra realizada. Vale, pongo mi número de teléfono, introduzco la tarjeta, bueno, paso la tarjeta Correcto. por el TPV, se abre la puerta, cojo lo que quiera. ¿Qué pasa si me has dicho que tenía unas balancitas, ¿no? Sí, hay unos sensores de peso del producto. Sí, ¿Qué pasa si lo cojo y no me lo quiero llevar? A ver, no pasa nada. O sea, tú puedes, lo que hablábamos de la experiencia de compra. Leer las instrucciones del aceite, ¿no? Del aceite del coche. Tú puedes, exacto. Tú puedes coger un producto, ¿no? Y puedes analizar el producto, ver realmente si cumple las expectativas o las características de o las calorías, que es importante. Exacto. Del producto que tú quieras, que tú realmente necesites. Si no lo quieres, lo vuelves a dejar en su sitio y no pasa absolutamente nada. Y no te lo cobrarán. No te lo cobra. Te cobrará lo que tú te lleves al salir de la tienda. Puedes coger varios productos y volverlos a dejar en su sitio. Para asegurar el tiro es muy importante, pues importante dejar el producto en el mismo sitio de donde lo has cogido. Claro. Si lo vas mareando por diferentes rincones de la tienda, al final lo pagarás. Igual la tecnología, ¿no? La tecnología, digo, es fina, pero puede haber algún momento que puede haber algún pequeño margen de error. Pero en principio, hasta también este extremo, la tecnología permite, digamos, detectarlo, ¿no? Y podrías haber hasta 5 unidades de compra diferentes. O sea, 5 grupos de personas. Nosotros decimos 5. Pero es por espacio. Pero podría haber más. Pero es un tema de, digamos, exacto, de espacio físico. Pero podrían haber más clientes dentro de la tienda. Pero nosotros limitamos a 5 desde el punto de vista de que había un proceso de compra, digamos, cómodo y ágil y no sea, digamos, por las limitaciones del espacio, ¿no? Vale, ¿y qué tal las reacciones de la gente? Pues la verdad es que también estamos muy contentos de las reacciones de la gente. Es verdad que hay gente que nos gustaría que mucha más gente conociese, ¿no? Nuestras tiendas, y en ello estamos, ¿no? De intentar comunicarlo y explicarlo. Pero la gente que la prueba, la verdad es que la experiencia que tienes es buenísima, ¿no? Entonces, la primera vez que entras en estas tiendas, pues tienes como un poco de a ver qué pasa, ¿no? Un poco de expectativas, a ver si realmente todo se produce como teóricamente está previsto, ¿no? Pero una vez entras y ves lo sencillo que es, tienes esa sensación de libertad, de comportarte dentro de la tienda, de tu poder ver el producto, coger el producto, tocar el producto y moverte por ahí dentro como tú quieras, y tener esa flexibilidad de 24 horas, 7 días a la semana, y además que te permite encontrar diversidad de producto, porque estamos hablando de que inicialmente incorporamos productos bastante, lo que decía antes, bastante básicos de conveniencia de una gasolinera, snacks, bebidas y productos de la automoción, pero actualmente, por ejemplo, en la tienda nuestra de Aleia tenemos productos de parafarmacia, tenemos productos de nutrición deportiva, tenemos productos de complementos de tecnología, tenemos productos gourmet, tenemos productos de congelados, helados, hielos, etcétera, etcétera, comida. Es decir, hay una variedad. Hay congeladores y todo. Sí, hay congeladores, hay neveras, y eso permite tener helados, permite tener hielo, que además tienen mucha salida. Es decir, vamos incorporando a medida que van pasando los meses, ¿no? Y que vamos viendo un poco las necesidades que podamos detectar de los clientes, pues vamos incorporando nuevas familias. Y es un poco lo que hablaba antes. Podemos incorporar allí cualquier tipo de producto, unas limitaciones físicas, pero podemos diversidad de productos, y esto es lo que enriquece también mucho el proyecto. ¿Y la gente se fía del...? La primera pregunta sería, ¿primero lo entienden? ¿Entienden que el proceso es ese, tienes que entrar, no haces nada, coges el producto, te vas y te lo cobras? Eso sería lo primero, porque es novedoso, no se conoce, ¿no? Entonces, cualquier cosa novedosa, pues lo normal es que no sepas cómo va. Y la segunda, si se fían de que el proceso va a funcionar
o no hay mucho escepticismo de, hostia, esto luego me va a cobrar lo que le dé la gana, ¿no? La reacción humana estándar básica. Sí, ¿no? Y digamos, es humano, ¿no? Es humano Claro. que pueda pasar todo esto, ¿eh? Pero, a ver, nosotros, como decía antes, nosotros estamos trabajando mucho el tema de la comunicación. Es verdad que en la entrada lo explicamos, ¿no? Es tan sencillo de 3 pasos. Entrar, ¿no? Lo que decimos entrar, coger y salir, Sí. pero explicamos con un poco más de detalle, es entrar, que es pasa tu tarjeta, y ponen tu número de teléfono, accede a la tienda, coge el producto, luego al salir recibirás. Esto lo explicamos digamos, en la entrada de cada tienda, ¿no? Pero es verdad que, como decía antes, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista de comunicación, tenemos en nuestra web, en redes sociales, ¿no? De explicar realmente cómo es el proceso de compra. Y además, hasta la fecha, tenemos una ventaja importante, que es que en nuestras tiendas están conviviendo en los centros, digamos, del Grupo Moure, ¿no? En las gasolineras del Grupo Moure, donde hay operarios. O sea, y eso permite que además los operarios puedan explicar, ¿no? Alguna duda o alguna inquietud que pueda tener algún cliente a la hora de hacer el proceso de compra. Vale. Pues, y luego lo de la segunda... No, era si la gente lo entiende, sí, si entiende el proceso, si se encuentran ahí una puerta si y tiene la seguridad, pon aquí tu tarjeta, ¿no? Y pon aquí mi tarjeta, ¿por qué? Mira, te explicaré una anécdota, Edgar, que esta siempre me la explicaba Marcos Morego. Como os decía antes, Marcos fue digamos, pionero en España con el tema de las gasolineras de estas de autoservicio, ¿no? Pues él mismo explica que cuando pusieron la primera gasolinera y pusieron los monolitos, pues claro, la gente decía, oye, yo voy a poner aquí un billete y me va a salir la gasolina, o sea, ¿no? Y de hecho, claro, había las cámaras de seguridad de la gasolinera y veían pues que gente que se acercaba, pues se lo miraba, venía andando primero o venía no sé, en bicicleta, se miraba el monolito, se estaba un rato mirando, o gente que venía y ponía 5 euros, digo, pongo 5 euros, antes de poner el billete de 50 claro, pongo el de 5 euros, ¿no? Para ver que realmente sacan 5, no sé, los 5 litros o 3 litros, lo que valía la gasolina en su momento, y poco a poco fue generando esa confianza de que, oye, sí que funcionaba. Pues, yo creo que las tiendas es exactamente igual. Además, es verdad que es una cosa novedosa en España, pero que ya existe en otros países. El mercado asiático existe en América, existe en el norte de Europa. No existe, digamos, de una manera, digamos, muy intensa, pero empiezan a verse, digamos, y cada vez se va trabajando más, digamos, este modelo, ¿no? Claro, nosotros tenemos un modelo que tiene una ventaja, es que controlamos toda la cadena de valor. Es decir, somos los fabricantes del módulo, incorporamos la tecnología, pero también, digamos, explotamos las tiendas, o sea, y además, digamos, ahora estamos en un proceso donde ahora lo que vamos a poder ofrecer estas tiendas a terceros, ¿no? Que esto es nuestro gran proyecto de TechTail, ¿no? Y la otra gran duda respecto a todo este proceso es qué pasa con los amigos de lo ajeno. Porque imagino que mucha gente dirá, hostia, yo entro aquí y pues a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Desde comerte los snacks que decía, las patatas, te comer las Pringles o yo qué sé, macho. Pero al final, sabes que España es un país complejo para algún tipo de negocios, de servicio, y este es uno, que es la picaresca o la maldad directamente, las ganas de joder. ¿Cómo gestionas esto en algo pues tan abierto? A ver, sí que es verdad que puede pasar. Que pueden pasar. Puede pasar, ¿no? En Y, cualquier sitio, está claro. Y al final decir que tienes una tienda 24 horas, ¿no? Que puede funcionar 24 horas, 7 días a la semana, pues ahí puede haber esas tentaciones, ¿no? de la picaresca y además desatendidas, ¿no? sin personal, ¿no? Pero realmente a nivel de incidencias, que han habido algunas, pero no estamos teniendo tampoco muchas incidencias, porque al final hay un tema primero, desde el punto de vista de que gracias a Dios hay muchísima más gente buena que gente que esté pensando en la picaresca, ¿no? Pero también es verdad que las tiendas, y más de momento, conviven en unos centros que funcionan también 24 horas, con mucha iluminación. También hay cámaras de seguridad en el centro y además hay cámaras dentro de la cámaras que no graban, insisto, que no graban a las personas, pero que no dejan de ver cámaras, muy iluminada la tienda, y esto pues realmente limita muchísimo la picaresca. Además, para poder entrar, la puerta está cerrada. Para poder entrar te tienes que identificar con la tarjeta de crédito, que esta tarjeta de crédito puede tener un origen desconocido, ¿no? Pero al final, y es verdad que, insisto, que han habido muchas incidencias, pero también es verdad que no tenemos millones de euros dentro de la tienda. Tenemos producto y algunos productos que son buenos, pero tampoco tenemos aquí unos activos que dices, oye, vamos a hacer ¿sabes? El gran botín como para entrar, ¿no? Pero a nivel de incidencias
estamos hablando de que porcentualmente tenemos igual o menos incidencias que pueden haber en el sector retail en general, porque esto, por desgracia, todo el mundo tiene un, Sí, está claro. Una tenemos tienda un de ropa, pequeño hay gente que se lo porcentaje valora. de incidencias, pero mira, por ejemplo, lo analizábamos, lo comentábamos hace pocos días. Las dos últimas tiendas las hemos abierto en Ibiza, en 2 centros nuestros en Ibiza, en el mes de julio. Una isla, digamos, muy activa, ¿no? Y además en pleno verano, ¿no? Y iba pensando, bueno, ostras, a ver en Ibiza, a ver en verano, que Voy a 24 encantar horas, gente no puede haber durmiendo aquí, nos puede pasar de todo, ¿no? Claro. Y han pasado casi 2 meses y realmente no hemos tenido ningún problema, ninguno, cero. O sea que sorprendentemente, grata sorpresa, no hemos tenido ningún tipo de incidencia y pensábamos que realmente podía haber, o sea que yo creo que la gente, es verdad que puede haber algún caso concreto, pero en general la experiencia que estamos teniendo No es algo a destacar, ¿no? El No, tema de los hurtos. no que es, luego no es se- relevante, no es relevante. que, digamos, y menos para que nos pudiese, digamos, preocupar de cara a seguir desarrollando este proyecto que creemos que tiene muchísimo recorrido. Vale, a todos nos suena, a todos nos acordamos del gran proyecto de Amazon que hicieron hace, pues no sé, debe hacer 10 años, ¿no? Que lo presentaron como la gran novedad, si no me acuerdo si era Amazon Go. Amazon Go. ¿No? Que lo presentaban, pues 3/4 lo que dices tú. Allí te logueabas con tu usuario de Amazon, entrabas, cogías lo que querías. Quizás no era una tienda tan pequeña, quizás era un supermercado más grande, pero el proceso era similar. Y bueno, con el paso de los años hemos visto cuál ha sido la evolución de ese proyecto y que al final lo han acabado. Sí, lo han retirado y han adaptado otros sistemas, que es un carrito donde tú mismo Amazon te Fresh, escaneas y tal, pero han quitado aquel concepto de tú te lo coges y te vas. Es fácil encontrar un símil, ¿no?, entre lo que habéis hecho vosotros y lo que hizo Amazon. Igual de fácil encontrar el símil es pensar, hostia, ¿qué hizo mal en su momento Amazon que vosotros ahora sí que habéis sabido resolver? No sé si sabes la respuesta de qué es lo que ellos hicieron mal, pero seguro que habéis analizado esa comparativa alguna vez. Bueno, de hecho, cuando empezamos el proyecto lo estuvimos analizando. A ver, que primero que no conozco, digamos, Claro, los entresijos detalles los entresijos de Está Amazon, claro. y aunque conociese algo, tampoco me gustaría hablar mal de, digamos, de otra empresa, ¿no? Pero sí que es verdad que en su día, entre lo que se dijo, lo que se leyó y lo que se estuvo analizando, incluso Sí. lo que propio Amazon comentó, habían varias características que diferenciaban respecto a nuestro proyecto. El primero era que la tecnología no era exactamente la misma, ¿vale? No porque una fuese americana y otra asiática, sino porque ellos no utilizaban el tema de los sensores de peso, sino que eran solo las cámaras, ¿no? La segunda es que ellos, desde el inicio, montaron espacios muy grandes. Estamos hablando de locales de 300 o 400 metros, donde habían entre 3.000 y 4.000 referencias o 5.000 referencias, donde además dentro de la tienda podían convivir 50 o 100 personas, ¿no? Y en esa época, estamos hablando, como decías tú, hace 10 años, era como un cóctel de que la tecnología igual no era tan fina hace 10 años, con la evolución pues, ha ido mejorando, que los espacios físicos eran muy grandes, que había muchísimas referencias y realmente eso provocaba que hubiesen bastantes errores desde un punto de vista de la fiabilidad de los procesos, ¿no? Y eso entiendo yo que además para un Amazon, ¿no?, desde un punto de vista también de prestigio, dices, oye, si una cosa no va muy fina, pues aparcámosla y hagamos otra, ¿no? Y entonces hicieron este tema de los carritos Amazon Fresh, si no recuerdo mal, ¿vale? En nuestro caso, nosotros hemos intentado hacer unos espacios más controlados, porque es lo que realmente queríamos, además, ¿eh? Pero además, o sea, como ya queríamos espacios más pequeños que permitiesen esa flexibilidad, y además la tecnología ha evolucionado mucho y nosotros creemos que hemos encontrado al mejor partner tecnológico o al mejor equipo de partners tecnológicos para el proyecto, pues esto nos permite mucha más fiabilidad, tanto por la tecnología en sí, porque es mucho más completa, insisto, con sensores y con cámaras, Sí. sino que además en unos espacios físicos más controlados. Pero nuestra voluntad es seguir avanzando también poco a poco, con el tiempo, ir creciendo en espacios físicos, que es posible además técnicamente hoy en día. De hecho, te iba a preguntar, entiendo que no está dentro de vuestros planes inmediatos, pero a medio plazo sería planteable hacer un supermercado como el Día o la Sirena totalmente automatizado, un espacio más grande. Sí. De hecho, nuestra voluntad es seguir avanzando. O sea, nosotros, si me permites que explique un poquito... Por favor, en tu casa, siéntete feel free.
Como les decía, nace el proyecto para el sector y nace bajo la marca Big Fish. En el momento que nosotros vemos que el prototipo ya es fiable, es cuando arrancamos todo el proceso de constitución de la marca, de constitución de una sociedad, el tema de Big Fish, ¿no? La marca Big Fish, que es la explotación directa por parte nuestra de las tiendas, ¿no? Pero como explicaba antes, nosotros lo que también en paralelo pusimos en marcha es el desarrollo de un software de gestión, como hablaba, gracias también a la ayuda de Optic, que eso permitiese, por un lado, dar servicio al principal cliente, que es Big Fish, ¿no? Para las tiendas Big Fish, pero que también permitiese que terceros pudiesen tener una tienda autónoma, ¿no? Bajo su marca, ¿no? Y explotarla pues, con su producto bajo su marca, ¿no? Entonces, este desarrollo de la tecnología bajo el software Tectail permite, insisto, en crear diferentes tipologías de tiendas nuestras y de terceros, ¿vale? Y a medida que todo esto vaya avanzando, permitirá que puedan haber tiendas del tamaño que tenemos hasta ahora o de tamaños muy superiores. De hecho, nosotros, como decía, iniciamos el proyecto con un módulo de 18 metros cuadrados. La tienda que tenemos en Alella tiene 28 metros cuadrados. Una de las dos de Ibiza ya tiene 22, 23 metros cuadrados. Es decir, hablamos de diferentes módulos o diferentes tipologías de tamaños y nuestra idea es seguir avanzando, ¿eh? Y pueden ser módulos digamos, que fabricamos nosotros, corners o aprovechar un espacio físico de un local o de una tienda ya existente, reconvertir tiendas, etcétera, etcétera. Pero la voluntad es poco a poco también ir avanzando en espacios físicos más grandes. Hombre, lo del módulo me resulta muy interesante, que ya venga todo montado, todo fabricado, todo puesto, lo sacas del camión, lo pones en el sitio, conectas y a funcionar. Es como el ideal, ¿no? Correcto. Este es nuestro modelo estándar y es el que además nos invita a lo que nosotros también decimos mucho, que el proyecto nuestro se basa mucho en la flexibilidad, ¿no? En la flexibilidad del módulo, ¿no? En la flexibilidad de incorporar diferentes productos, en la flexibilidad de adaptarse a diferentes entornos, ¿no? Y luego esta flexibilidad, como hablaba, desde un punto de vista de tener este software de gestión que te permite, hablar con diferentes softwares o ERPs de clientes terceros, ¿no? Entonces, este módulo, es lo que, como te decía, tiene unas características determinadas porque permite ir en un tráiler y llevarlo pues, a diferentes rincones. Insisto, descargarlo con un camión pluma y conectarlo a corriente y datos, que es lo que estamos haciendo nosotros hasta ahora. Y la verdad que tiene unas características que lo hacen un proyecto muy, muy bonito. Y si alguien estuviera interesado en contratar con vosotros para compraros un módulo de estos o instalar una tienda física en un local que tenga o lo que sea, ¿tenemos un precio estándar de por dónde pueden ir los tiros del coste de adquisición? Sí. Bueno, sí, lo digo con una rotundidad, pero que estamos en esta fase. Sí, entiendo que estáis en fase de desarrollo, pero más o menos. Sí, ¿sabes si son 200.000 o son 20.000? No, pero como explicaba, nosotros tenemos, dos opciones, insisto, pero yo para que también se entienda bien. Nosotros somos el poder dar un servicio adicional, que un tercero tenga un espacio y dice, yo quiero dar un servicio adicional a clientes míos, pero no me quiero encargar de esto, y por tanto digo, a contacto con estos señores, digo, señores de Big Fish, vengan y ustedes, coloquen ustedes una tienda, gestionenla ustedes, ya nos entenderemos con las condiciones y tal, pero yo podré dar un servicio adicional a mis clientes, pero lo explotaremos nosotros bajo la marca Big Fish, o podemos nosotros entregar llaves en mano, un módulo, ¿no? O un espacio físico a un cliente tercero que bajo su marca, ¿vale? Pueda vender sus productos terceros. El precio, el importe aproximado, te digo aproximado porque dependerá mucho del módulo, dependerá mucho de los acabados. Estamos hablando de llaves en mano con nevera, el congelador, el prototipo o el modelo estándar que tenemos nosotros. Estamos hablando alrededor de 120.000 euros de precio de venta. Y el cliente ya con esto ya solo es abrir, conectar y funcionar, ¿no? Y bueno, incorporar el producto. Y es verdad que es necesario suscribir un contrato SaaS, un contrato de mantenimiento de la tecnología, que garantiza que nosotros le vamos a dar soporte durante todo el año de mantenimiento de la tecnología, de cualquier incidencia que pueda haber, de actualización de software, etcétera, etcétera. Y le daremos también la llave de ese software de gestión, ¿no? Que bajo Tectail que permite pues, gestionar la tienda y hablar con cualquier herramienta que ya tenga el cliente de explotación de sus proyectos o de sus otras tiendas y tal, con un ERP, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el software tiene que ir sí o sí. O sea, no tiene sentido la tienda, el módulo físico, si después tú no le... O sea, si no te suscribe
Bueno, lo que la anualidad del claro, software. es necesario para Claro, la gestión de las funciona. tiendas, pero no solo que sea necesario, es que facilita muchísimo el trabajo. Estamos hablando de que las tiendas estas llevan etiquetas electrónicas, ¿no?, que permiten, digamos, gestionar los precios de todas las tiendas. Llevan digamos, planogramas de todas las tiendas donde te permite ver todas las baldas, qué producto tienes, qué cantidad de producto tienes en cada una de las baldas de cada tienda. Te permite cambiar precios incluso a diario. Los precios los puedes cambiar desde un PC. Desde la aplicación, desde un móvil o desde un PC, puedes cambiar los precios de las tiendas. Incluso puede llegar al extremo de poder cambiar precios durante diferentes momentos del día, ¿no? Decir, oye, de día hago un precio y por la noche hago otro precio. Puedo cambiar los precios de una tienda, sí, de la otra no. Son electrónicas, ¿no? Son etiquetas electrónicas, se actualizan al momento y eso permite una gestión, pero insisto, para los precios, para las etiquetas digitales, para un tema de control de stock, para un tema de saber si tienes roturas de stock de cualquier producto, de poderte anticipar desde un punto de vista de control de ventas, desde un punto de vista de detectar por familias qué productos se venden más y se venden menos, y este software pues te permite gestionar una tienda, 10 o 100 tiendas, ¿no? Y entonces yo creo que es un valor añadido muy importante a este proyecto, ¿no? Y igual no tienes el dato exacto, pero aproximadamente sabrías decirme cuántas referencias diferentes de producto o baldas o zafatas, nos dice, bandejas, sí, podrías poner en una tienda de estas. Bueno, depende del tamaño, ¿no? Pero nosotros actualmente nos estamos moviendo alrededor de las 250 referencias, vale, en algunos casos 300 referencias, ¿no?, en una tienda en concreto. Pero bueno, insisto, depende mucho del tamaño y la distribución que hagas. O sea, nosotros las que tenemos actualmente, tenemos 2 neveras, 2 congeladores, en algunas 2 neveras y un congelador, y entonces en función de los estantes que tú pongas, pero más o menos estamos hablando de por ahí, 250 a 300. Lo que no sé es qué puede costar una tienda física que yo quiera montar en la esquina de un local de mi casa, si quiero poner las estanterías, el mostrador, la caja, los congeladores, adecentarlo todo. O sea, vuestro módulo, que ya viene todo, sí, son 120.000, ¿no? Sí. Si yo quisiera montar una tienda de conveniencia, ¿qué puede costar? ¿30, 40? No, 30, 40 no, pero sí se podría ser un precio más ajustado. Insisto también con un criterio de prudencia, que habría que analizar el espacio físico. Pero una de las características también de nuestro proyecto, que el ejemplo ya lo tenemos, que es real en nuestra tienda de Aleya, es que nosotros fabricamos, digamos, las estructuras, digamos, de hierro, sí, donde están instaladas las estanterías y las cámaras, ¿no? Y es como un rack, ¿no? Como si tú dijes, oye, tú dime qué espacio físico tienes, le limpias un poquito la cara y nosotros ya venimos con toda la estructura donde va montada las estanterías y las cámaras, que además ponemos las neveras, y eso permite pues, ser no solo más rápido, ¿no?, sino ser mucho más eficiente desde un punto de vista económico. Lo que sí que tiene un coste es la tecnología. No hay obra civil, o hay muy poquita obra civil, pero hay tecnología. Entonces estaríamos hablando alrededor de unos 80.000 euros más o menos, insisto, con criterio de prudencia, porque depende del espacio físico, y debería analizar también las puertas de entrada, etcétera, etcétera. O sea, ¿no?, unos 80.000 si lo haces con un local físico que tú tengas, sí, ¿no? Y los 120 aproximados será con el módulo, correcto, prefabricado que vienes, correcto, y te lo instalas. Y además... O sea, esos 80, perdona, sí, esos 80 sería lo que deberíamos comparar con el coste de adquisición de una tienda estándar que tú comprabas por tus medios, que debe ser asistida. Sí, sí. Estoy intentando encontrar como un valor de amortización, ¿no?, del producto, sí, es decir, entre la tienda asistida o sin asistir, pues pasados N años tengo que acabar amortizándolo. Si no, pues me pongo yo a vender snacks y ya está. Entonces, una tienda de cercanía me puede costar, no tengo ni idea, pero 20.000, 30.000, y la vuestra cuesta 80, pues tengo 50.000 euros de amortización en personal, sí, aproximadamente. Bueno, otra cosa es que si realmente una tienda de cercanía te cuesta 20.000 o 30.000, no lo sé. Y mi opinión es que no. ¿Que es más? Que es más. Ah, vale, vale. Sí. Por eso te digo que no realmente es la diferencia respecto a adecuar, ¿no?, una tienda de conveniencia, podríamos decir, para vender de estas de cercanía. Yo creo que insisto, depende mucho de la obra civil, depende mucho de la instalación que tú tengas, etcétera, etcétera. Pero claro, además tiene la ventaja añadida de que una vez instalada no tienes, digamos, unos costes adicionales, ¿no? Claro, no tienes... Desde el punto de vista de funcionamiento, ¿no? No sí que tienes un contrato, insisto, lo que explicaba antes, un contrato de mantenimiento de SaaS, y este contrato de mantenimiento también habría que analizar cada caso, pero estamos hablando alrededor de unos 6.000 euros al año, ¿vale? Pero es decir, que no son unos costes elevados
en nuestra opinión, modesta opinión, respecto al valor añadido que tiene poder tener una tienda, digamos, con esta innovación y que funcione 24 horas al día, ¿no? Claro, y de lunes a domingo. Por eso, los 7 días a la semana, correcto. Sí, sí, porque al final no sé cuánto personal deberías tener. Bueno, por la noche, de hecho, no hay. Yo no conozco muchas tiendas que a las 4 de la mañana puedas ir a comprar, incluso en Barcelona, pues quizás hay alguna, pero los OpenCore y hay algunos productos, algunas tiendas de estas, creo que hasta la 1 o así están abiertos, pero a las 3, 4 de la mañana yo no... Hay muy poquitos locales, hay algún supermercado de estos más enfocado, digamos, al turismo, que yo creo que sí que está abierto 24 horas, pero realmente no hay muchos está casos, muy extendido. ¿no? Y nuestra mentalidad, nuestra visión es intentar facilitar mucho más, ¿no? El que el cliente o el usuario pues pueda acceder a comprar un producto realmente cuando lo necesita, no cuando la tienda esté abierta, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues también nos encontramos que estamos detectando que hay bastante compra por la noche. Precisamente porque alguien necesita algo para comer o necesitas algo para farmacia. Pañales del niño. Exacto, es que tenemos pañales, tenemos chupetes, tenemos varias cosas. O desde un punto de vista de decir, oye, tengo alguna necesidad puntual de la que sea, y dices, oye, sé que ese producto existe en las tiendas de Big Fish. Y bueno, como tienen la disponibilidad 24 horas, voy, lo cojo y yo creo que esto es una cosa que también estamos muy contentos de poder ofrecer ese servicio, y, digamos, 24 horas, ¿no? ¿Y tenemos algún tipo de limitación regulatoria? No. Sí que hay limitaciones. O sea, estamos en un país regulado, ¿no? Sí. Digo con toda la prudencia del mundo, pero cuando a veces vas a China, ¿no? Y hablas con los chinos, cuando hablas de tecnología, hablas de regulación, dices, hombre, allí manda uno, que es el gobierno chino, y luego aquí tenemos la regulación de la Unión Europea, la regulación del gobierno español, tenemos la regulación de la comunidad, en este caso autonómica, ¿vale? Pero también hay la regulación local, ¿vale? O sea, estamos hablando de que hay normativas, digamos, una normativa muy atomizada, que realmente tienes que analizar cada caso en función de las ubicaciones, la normativa que tú puedas. Insisto, depende de la ubicación, ¿eh? Pero, por ejemplo, los centros nuestros, las gasolineras, ya tienen, digamos, una licencia de explotación que implícitamente también tienen la explotación de tiendas, ¿no? Por eso existen las tiendas de conveniencia con las BPS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que si tú vas a un local físico, no sé, en Barcelona, pues habrá la licencia de apertura con un retail normal y corriente. Pero la de cualquiera. Pero es verdad que en una tercera ubicación, no sé, hablo de coger el módulo y ponerlo en otra zona que no sea ni un centro ni un espacio físico tal, pues necesitarías, digamos, pedir un permiso, digamos, al ayuntamiento. Pero me refiero, sí, claro, o sea, regulación de que montar un negocio, una tienda, una actividad, un comercio, tiene una regulación, es evidente, sí. Pero yo me refiero a si hay algún tipo de regulación específica por el hecho de que sea una tienda automática, que funcione 24 horas, que trabaje el domingo, que, bueno, cosas que en una tienda estándar pues no tienes. A día de hoy no. Es decir, hay normativa, digamos que técnicamente estamos hablando de una máquina de vending, es decir, desde el punto de vista legal, ¿vale? Y hay normativa que regula la tienda. También hay normativa que regula la tienda de conveniencia, pero es tiendas atendidas por personal, como que no es el caso, ¿vale? Sí que es verdad, como entiendo que debe pasar, pues todo el mundo que tiene proyectos innovadores, que muchas veces el proyecto va por delante de la normativa, ¿no? Sí. Y es verdad que seguramente, pues a medida que esto vaya avanzando, igual sale alguna regulación adicional, alguna normativa adicional, ¿no? Pero actualmente, al ya existir, ¿no?, la regulación o la normativa que regula las máquinas de vending y realmente la actuación desde este punto de vista, insisto, desde el punto de vista normativo es la misma, el proceso es el mismo, pues entonces está regulado, o entendemos que está regulado. Me gustaría abrir contigo un melón de esos un poco críticos, que es, yo he investigado un poquito vuestras redes sociales y una de las cosas que los usuarios os suelen dejar en comentarios o dicen es que os estáis cargando un montón de puestos de trabajo. Cosa que no sois los únicos y de hecho por aquí pues prácticamente cualquier emprendedor, empresario o innovador que ha pasado de una manera o de otra acaba, no sé si cargándote puestos de trabajo, pero sí automatizando, innovando, creando robótica, que al final o te los cargas o los desplazas o los cambias de sitio, pero no deja de ser parte de la evolución. De hecho,
pues, toda mi carrera, yo llevo 20 años profesionales y 20 años llevan diciéndome, ya, pero es que tu trabajo hace que te cargues puestos de trabajo. Bueno, sí, y la ciencia y la evolución y la técnica, todo al final acaba en eso. Pero es verdad que para la sociedad, para el estándar de la gente que circula por la calle, pues nuestro trabajo, nuestros desarrollos eliminan puestos de trabajo. ¿Cómo respondes tú a esos críticos que te dejan los mensajes en los comentarios? Bueno, que no destruimos puestos de trabajo. Digamos que convertimos una tipología de puestos de trabajo en otra tipología de puestos de trabajo. Es decir, nuestro proyecto, para que haya llegado a donde ha llegado y para que siga funcionando, necesita de muchas manos de obra, necesita de mucho talento, pero otra cosa es qué tipología de puestos de trabajo son. Nosotros, digamos, en la estructura de Big Fish, de TechTail, somos un grupo actualmente de 4 profesionales, ¿no? O sea, que estamos con Claudia, Ainhoa, Sergi, digamos, un grupo de grandes profesionales que nos dedicamos a desarrollar todo el proyecto, pero por detrás hay todo un equipo de gente en ingeniería, en tecnología, en fábrica. Es decir, que tenemos mucha gente que trabaja para el proyecto, que permite que el proyecto esté en la calle. Pero adicionalmente hay desarrolladores de tecnología, hay gente que repone el producto, hay gente que controla las tiendas. Es decir, que el hecho de que cuando tú entras en la tienda no veas a una persona que te atiende físicamente dentro de la tienda, no quiere decir que este proyecto no esté liderado, no esté gestionado por capital humano. Es decir, es verdad que incorpora tecnología y que algunos procesos permiten, digamos, que no intervenga la persona, ¿no? Pero eso no quita de que para llevar a cabo un proyecto de estos necesitas de mucho capital humano. O sea, que no es correcto esto, insisto. Se necesita mucho capital humano, mucho talento. Es verdad que pueden haber perfiles profesionales diferentes, ¿vale? Y que puedes, digamos, ganar en eficiencia en algunas actividades o algunos procesos, pero que tienes que destinar mucho esfuerzo y muchos recursos, digamos, en otros procesos. Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Lo que sí que podemos analizar es lo que pasó en el pasado, ¿no? Y te pongo de ejemplo porque lo he visto en vuestras redes sociales que os hacen mucho este comentario, pero lo que te decía, podríamos hablar con alguien que se dedica a la robótica o que se dedica a la IA y a todos les afecta por igual esa crítica, ¿no? Y en el pasado lo que nos dice la historia es que realmente eso no ha sucedido. O sea, que las evoluciones tecnológicas se han dado y el personal, los operarios, la gente que trabaja al final ha readaptado su realidad al nuevo entorno, a la nueva creación tecnológica, pero no sé, cuando se creó el arado o la rueda, al día siguiente no había millones de gente que no tenía nada que hacer. Y me imagino las redes sociales, cuando se hizo la rueda, diciendo, ostras, pero ahora no habrá gente transportando cosas porque, claro, con una rueda será muy sencillo, ¿no? Y eso hemos pasado varias revoluciones industriales, hemos pasado automatización, robótica. Ahora estamos en la fase de la IA, donde, bueno, quizás sí que va a ser como más horizontal, más transversal, más insidioso en cuanto a cuánta gente le va a afectar, pero yo estoy convencido que pasará lo mismo, que al final pues la gente se readaptará, los operarios se readaptarán y quizás dejaremos de hacer trabajos pues, de bajo valor añadido para hacer otros con mayor potencial, pero que al final la humanidad no se acaba, no vamos a dejar de trabajar. No, seguro que no. Pero es que además en el sector servicios, que es el sector que nos movemos nosotros, ¿no? El retail, pero en los servicios en general, digamos, si tú lees los medios de comunicación, lees la prensa, realmente hay muchísima falta de personal, ¿no? Muchísima falta. Y por tanto, insisto, nuestro proyecto que necesita de capital humano, necesita además, insisto, para reponer y para controlar, etcétera, etcétera, pero es verdad que necesita un capital humano más de innovación tecnológica, etcétera, etcétera, pero que hay muchísimas otras actividades que son fundamentales y que además hacen falta en el mercado, insisto, del sector de servicios hay muchísima falta de personal. O sea, que yo creo que recorrer, y como dices tú, al final la sociedad evoluciona, ¿no? Entonces, la vida evoluciona y la gente se va, digamos, readaptando, reconvirtiendo, ¿no? Es decir, yo en mi carrera profesional pues he hecho diferentes cosas, diferentes etapas y diferentes funciones, ¿no? Pues si yo he sido capaz, que yo soy una persona normal y corriente, de irme adaptando en diferentes etapas, pues yo creo que tenemos todo el mundo que tenga más un poquito de inquietud, pues seguro, estoy convencidísimo que se puede adaptar a hacer 50.000 cosas. Ya que sacas tú el tema de tu carrera profesional, ¿tú cómo has acabado aquí? Bueno, porque soy muy joven, tengo ganas de emprender, etcétera, etcétera. O sea que, no, fuera bromas. Yo vengo de formación jurídica,
O sea que vengo de familia de abogados. Vale. Y empecé mi carrera profesional allí. He estado en diferentes etapas, muy ligado también a medios de comunicación, ¿vale? Pero digamos en el ámbito jurídico, en el ámbito de gestión de recursos humanos y en el ámbito de gestión de empresa, insisto, en medios de comunicación. Y de hecho, en esta última etapa, pues aquello que dices, he ejercido de profesional, ¿no? He ejercido gestionando empresa, ¿no? Y me falta, digamos, una última etapa de tu vida que puedas hacer, digamos, algo para ti o alguna más de empresario, ¿no? Que podríamos decir, o ese concepto Y tuve la suerte de que mi amigo Marcos Moure, al que conozco desde hace casi 25 años, que insisto que es muy emprendedor, pues me empezó a hablar de este proyecto, ¿no? Que tenía ahí, digamos, entre manos, un poco como encallado. Empezamos a hablar de cómo podríamos intentar avanzarlo y nos empezamos a, digamos, a retroalimentar los dos y así empezamos. Os calentasteis, ¿no? Aguántame el cubata. Positivamente. Y la verdad es que llevamos un año y pico y ya digo, con mucha ilusión, estoy como un niño pequeño, ¿no? Y además estoy rodeado de un equipo muy joven y con mucho talento, que esta es la mejor medicina o la mejor vitamina como para siempre sentirte, digamos, y ver que el proyecto avanza y ver que las cosas están saliendo bien y que el proyecto gusta en el mercado. Pues la verdad es que la verdad muy contento. O sea, muy reconfortante, sí, ¿no? Tanto. Y ya te digo, y ver cómo una cosa que nace como una cosa teóricamente para dar lo que decía antes, ¿no? Un servicio puntual para un centro, poder decir que nosotros lo defendemos a muerte, que estamos creando o empezando a crear una nueva categoría en el retail, ¿no? Y lo que explicaba antes, ¿no? Estaban las máquinas de vending, están las tiendas de conveniencia, pero está ese espacio que estamos creando en el medio, que además nosotros lo hemos conseguido además ponerle nombre, ¿no? Que es Tectail, ¿no? Que es esa fusión de tecnología y retail, que además nuestra sociedad, nuestra compañía se llama Tectail, que además tenemos la marca registrada Tectail y que poco a poco va cogiendo cada vez más forma. La verdad es que esto es una satisfacción tremenda, esto no tiene precio. O sea, y en esta etapa, digamos, ya después de muchos años, poder vivir esto, pues eso es de una gran satisfacción. Muy bien. Oye, por curiosidad, ¿tú sabes decirme cuál es el producto que más se vende en vuestras tiendas? ¿El producto estrella? ¿Las patatas Pringles o el...? A ver, como en todas las tiendas de conveniencia, también en las tiendas Big Fish, el producto que realmente más se vende es la botella de agua. El agua es el número uno, ¿no? El agua de 1,5 litros es el número uno. Pero es verdad que tenemos algunos otros productos. El hielo se vende mucho. Tenemos algún snack que también, digamos, algún Kit Kat o algún producto de estos de snack que se vende mucho. Algún tema también de elefante azul, de nuestros productos de ambientadores y tal. Vale. Y luego, poco a poco, a medida que vamos introduciendo temas de nutrición deportiva, mucho. ¿Ah, sí? También. Nosotros tenemos un acuerdo con Nutrisport, que digamos, es un buen compañero de viaje también. Y la verdad es que también se vende mucho. También, insisto, depende de las ubicaciones, ¿no? En el caso de Ibiza, por ejemplo, estamos al lado de un gimnasio y, bueno, todo el vertical de proteínas deportiva, y creatina, digamos, ¿no? Pero va que vuela. Pero también muchos otros temas digamos, de parafarmacia y otros productos también se venden mucho. Temas de comida también. O sea, que también para facilitar eso, que en cualquier momento tengas esa necesidad de decir, oye, ¿puedo algo de comer? Pues la verdad es que muy bien, muy contentos. Muy bien, David. Pues no te escapas sin la última pregunta, que es la misma para todos nuestros invitados del podcast. Qué miedo me das. Pasan por aquí a explicarnos cuál ha sido su mayor cagada profesional. Bueno, yo creo que, insisto, como ya llevo ya muchos años de carrera profesional, digamos, de cagarla, digamos, yo creo que esto es muy bueno para todo el mundo en su carrera profesional. Cagarla no es broma. Es decir, la mejor manera de avanzar y de corregir y de mejorar también es cagarla. Y el que no la hace no se equivoca, ¿no? Es lo que dice, el que no la hace no se equivoca. Y por tanto, cagadas muchas. Y podría explicar alguna, digamos, de diferentes etapas, ¿no? de mi carrera profesional e incluso de por qué no haber hecho algo antes, como empezar esta etapa, digamos, de emprendedor, ¿no? Esto es una gran... Yo creo que a estas alturas lo pienso, igual es una gran cagada, ¿no? De no haber empezado antes esta etapa, porque lo estoy disfrutando muchísimo. Y en cuanto a una más muy concreta, pues digamos, dentro de la, digamos, del desconocimiento, digamos, también de cuando arrancamos el proyecto,
dimos un voto de confianza, ¿no?, a un desarrollador tecnológico de aquí, que es el que nos tenía que desarrollar todo el software y además proveernos de la tecnología de fuera, etcétera, etcétera. Y creo que dices total confianza y nos salió rana. Y a mí la gran cagada, y por eso digo también mía, del grupo, porque yo cuando entré ya estaba funcionando, pero la mía, de no saberlo ver antes, y eso nos ha provocado pues perder dinero y perder tiempo en arrancar el proyecto, ¿no? Entonces dices, ahora el proyecto ya está funcionando y ahora ya poco a poco pues, te vas olvidando de eso, pero hubo un momento en que incluso peligró el proyecto. Y entonces eso también, de estas cosas que con el tiempo dices, hostia, ¿por qué no lo vi antes o no lo vimos antes y por qué no reaccionamos antes? Igual nos hubiésemos ahorrado dinero, hubiésemos ahorrado sobre todo tiempo y no hubiésemos puesto tan en riesgo como pusimos el igual casi ni arrancar el proyecto, ¿no? ¿Pero porque no fueron capaces de hacer la tecnología o porque no les bueno, funcionaba? porque no fueron capaces de hacer la tecnología y sobre todo además no fueron capaces de ser lo suficientemente honestos y honrados de decir, oye, lo que nos estáis pidiendo, que es lo que necesita el proyecto, no sabemos hacerlo, no lo haremos, ¿no? Y fueron mareando la perdiz y estamos hablando de desarrollo de tecnología, estamos hablando de desarrollo de software, estamos hablando de cosas intangibles, ¿no? Claro. Es aquello que dices que no, ¿sabes? Lo que hablas siempre del MVP, ¿no? de realmente ver pruebas reales, ¿no?, de lo que está evolucionando, pues también pecar un poquito de ingenuo diciendo pues que ya saldrá, y por eso digo que asumo también esa parte de culpa de cagada, ¿no? Pero han habido otras, pero que me venga así rápido a la cabeza. Si te sirve de consuelo, está bastante extendida, la de errar el tiro a la hora de buscar un socio tecnológico que te ayude a desarrollar el proyecto. Eso está bastante Pero extendido. también las cosas dices, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, tuvimos muy mala suerte con uno que empezó con nosotros, pero hemos tenido mucha suerte con el que está actualmente con nosotros. O sea, que la verdad es que... También te digo que esto, anticiparlo es complicado, porque al final tú estás contratando a alguien a que le estás contratando un servicio, con lo cual realmente lo que le estás comprando es la ilusión de que él va a tener la capacidad de hacer aquello que tú quieres, ¿no? Sí. Entonces, anticipar que él lo va a saber hacer o no, a veces es complicado. Sí, pero yo muchas veces cuando yo me hago la reflexión digo, pues yo en verdad no sé de nada, ¿no? Y menos de tecnología. Lo digo con toda la modestia del mundo, pero ya llevo años, ¿no?, en la vida profesional, y al final a veces el olfato, ¿no? Te dices, oye, igual podría haberlo visto antes o haberlo, ¿sabes? Y al final dices, oye, pues pero son de esas cosas que sin conocer mucho, no tener por qué conocerlo, pero igual dices, podrías haber reaccionado un poquito antes. Pero insisto, no, gracias a Dios no fue... Ha acabado bien y las cosas están avanzando muy bien y el proyecto está funcionando muy bien, está creciendo. Cada vez gusta más en el mercado, cada vez la gente va siendo más conocedora digamos, esta nueva manera de comprar. Creemos que tiene un recorrido tremendo. Tenemos un equipazo cojonudo como para seguir avanzando. Digamos, me acompaña Claudia Puig, que es la directora de operaciones, mi mano derecha, y que es digamos, una de las almas mater de todo el proyecto. Y gracias a que hacemos cosas chulas y con gente, digamos, que le pone muchísima ilusión, y yo creo que tenemos ahí un recorrido tremendo. Y esperamos que es una cosa que poco a poco se vaya consolidando y que, sobre todo, lo más importante para nosotros ya no es que el proyecto en sí funcione, sino que cada vez haya más clientes, que la experiencia de compra que tengan cuando entren en nuestras tiendas sea satisfactoria y realmente lo vean como una cosa muy positiva. Claro, y además cuanto más se extienda, más sencillo es luego para el resto adoptar una tecnología. La primera vez que alguien tuvo un móvil, pues flipaban colores, ¿no? Pero una vez se ha extendido, todo el mundo lo tiene y al final seguro que hay alguien que ha hecho una gráfica de adopción de la tecnología, seguro, no la conozco, pero debe estar. Escucha, David, antes de despedirnos, nos vas a invitar a ver una de vuestras tiendas, ¿no? Sí, tanto. Vamos a verla y... encantados de que vengáis. Yo creo Pones que... tu tarjeta. No, la probamos entera. Ningún problema. Me hace pero oye, Edgar, encantado de que vengáis, y además yo creo que la tienda que está en nuestra sede central en Alella, yo creo que es un buen ejemplo para ver la tienda, porque desde el punto de vista de que como es un poco más grande, también hay más diversidad de productos. Además es en un espacio físico, cada parte del módulo, para ver que hay esas otras opciones, ¿no?, de construcción de tienda.
Y yo creo que, bueno, me encantará que vengáis y que la probéis. Y, Venga, y pues como decía antes, espero que tengáis una buena experiencia de compra. Y si no es así, por favor. Yo seré sincero, decirlo. ¿eh? Yo Sí, te digo sí, la verdad. Ya te conozco un poco, ya veo que. Yo soy muy profesional y si veo que no chuta, te voy a decir, "Ñe, esto hay que darle una vueltita". Oye, pues nos emplazamos a hacer ese vídeo, nos organizamos y vamos a ver la tienda y la sometemos a test. Y antes de irte, permíteme que te regale unos auriculares Hombre. de nuestro patrocinador Proton Go, que como todos Muchísimas vosotros gracias. sabéis, es el que permite este espacio y si alguna vez cualquiera de vosotros necesita hacer prototipos, ya lo sabéis, en Proton Go tenéis una web donde podéis hacer tanto mecanizado, impresión 3D o moldes de silicona. Pues oye, Edgar, muchísimas gracias tanto por este regalo, este detalle, como por la invitación. Ha sido un placer estar aquí y poder compartir este rato contigo. Pues muchas gracias a ti por explicarnos todo. Iremos viendo la evolución de cómo funciona el negocio y esperamos ver muchas tiendas de Big Fish. Seguro que sí. Venga, muchas gracias. Vamos a por ello. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao. Adiós.